Muy bien chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos sabemos chicos, vamos a trabajar el tema de historia universal de la guerra de Vietnam y también es importante que todas las preguntas se hagan por el chat, igual yo los voy a estar visualizando, ¿sí? El tema de hoy que tenemos es una situación bastante interesante, va de la mano con el tema anterior que hemos visto, ¿sí? No sé si se acordarán, la semana pasada habíamos visto la Revolución Cubana, anteriormente habíamos visto la Guerra Civil China y la Guerra de Vietnam llega a ser una consecuencia también de estos conflictos que sucedían, ¿no? Teniendo en cuenta que Vietnam llega a ser una facción de lo que fue China, ¿sí? Y hasta el día de hoy todavía es una situación complicada, ¿no? Por un lado, no se reconoce a Vietnam como un país 100% independiente, eh, y todo lo demás, ¿no? Vamos a considerar el tema de ahora, ¿sí? La guerra de Indochina, como fue el antecedente principal, ¿no? Que abarcó los años de 1946 y 1954. Eh, Francia había conquistado una colonia en Indochina en el siglo XIX, compuesta por diversos territorios como Vietnam, parte de Vietnam era Tonkin, Anang, Conchinchina y los actuales Laos y Camboya. Al pasar los años durante la Segunda Guerra Mundial, este territorio fue ocupado por los japoneses, quienes llegaban como libertadores ante la debilidad francesa, que en Europa estaba siendo derrotada por la Alemania nazi. Entonces hay que tener en cuenta que estamos en una situación en la cual ¿no? El producto de las guerras internas de un país y también de las guerras mundiales, muchos de los países que estaban en enfrentamiento fueron perdiendo poco a poco sus colonias y unos que otros países vecinos aprovechaban la situación para demostrarse su independencia o inclusive agrandar sus propios territorios, ¿no? Muy bien. Ujú. Sin embargo, los excesos y atropellos de los japoneses provocó la lucha de los vietnamitas por su expulsión. Quienes apoyaron en esta ocasión fueron los Estados Unidos, la guerrilla comunista, eh, la guerrilla comunista de Vietnam, dirigida por Ho Chi Minh, es el personaje que tenemos aquí en pantalla, proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945, paralelamente a la capitulación japonesa. ¿Qué quiere decir capitulación? A la firma de la derrota de Japón, ¿no? En esta ocasión podríamos considerar que se rindieron, ¿no? Y firmaron de aquello el tratado, ¿no? Final, una capitulación. El territorio estaba libre de los japoneses, mas los franceses no aceptarían aún la pérdida de este territorio. ¿Qué quiere decir? Que internamente los japoneses entraron en una época donde Francia estaba perdiendo su poder en Vietnam. Los japoneses estaban liderando y estaban, creo que, abusando un poquito sobre su poder, sobre el territorio. Vietnam comenzó a rebelarse, pidió la ayuda de Estados Unidos ayudó, se independizaron puntualmente, ¿no? Y de alguna u otra forma se liberaron de Japón, pero todavía con Francia había un tema, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahora. La guerra de Indochina había comenzado, ¿no? Podríamos decir que Vietnam por un lado, pero Indochina va a continuar en esa situación de dificultad, ya que es una porción de estos territorios que vamos a trabajar, ¿no? En un principio la guerra tiene un carácter de una guerra colonial. Francia, ante la mirada distante y hostil de dos grandes potencias,
superpotencias Estados Unidos y la Unión Soviética, trata de restablecer el control sobre Indochina, pero ello concede al antiguo emperador Bao Dai de la independencia de un Vietnam, pero que quedaría integrado con la Unión Francesa. La guerra, sin embargo, entra de lleno en el marco de la Guerra Fría tras la victoria comunista en China en el año 1949 y la Guerra de Corea, apoyados por los chinos. El Viet Minh, Liga de la Independencia de Vietnam, se convierte en un moderno ejército comandado por el legendario general Vo Nguyen Giap, pese a la ayuda financiera norteamericana. Las tropas francesas terminan siendo derrotadas el 7 de mayo de 1954 en Dien Bien Phu, donde 15.000 franceses fueron sitiados y derrotados por 55.000 soldados de Viet Minh. Ustedes saben que luego de un conflicto, para que quede determinado, tiene que haber una firma, un tratado. Entonces, a estos tratados se le conoce como el Tratado de Ginebra. Francia se ve forzada a la negociación y finalmente se llega a los acuerdos de Ginebra en el año 1954. Laos y Camboya acceden a la independencia y Vietnam queda dividido en una línea de armisticio en el paralelo 17. El norte quedaba bajo el control de Viet Minh, tomado como capital Hanoi y como presidente a Ho Chi Minh. Al sur, bajo el dominio de nacionalistas anticomunistas, son con capital en Saigón y como jefe del estado al antiguo emperador Bao Dai y primer ministro Ngo Dinh Diem. Los acuerdos recogían la previsión de que en 2 años se celebrarán elecciones libres para reunificar el país. Esas elecciones nunca tuvieron lugar y fue la guerra la que continuó dominando durante muchos años a la península de Indochina. El Tratado de Ginebra, de alguna u otra forma, ¿qué es lo que provocó? Una salida democrática, ¿no? Ya durante 2 años más, organícense, pero en 2 años debe celebrar una elección general para convertirse en un país democrático, cosa que ninguno de los dos bandos estuvieron de acuerdo. Continúa en sí la guerra de Vietnam. Acá tenemos la imagen, ¿no? Para verlo mejor, ¿no? De esta situación en nuestro territorio. Vietnam del Sur, ¿no? Que se había establecido por este lado, y la parte de Vietnam del Norte que estaría por aquí, ¿no? El paralelo 17. Acá tenemos ahora Laos y Camboya, que ya en la actualidad son independientes, ¿no? La guerra de Vietnam fue un enfrentamiento militar librado en Vietnam entre 1959 y 1975. Tuvo su origen en la determinación de las guerrillas comunistas de Vietnam del Sur, el llamado Vietcong, apoyado por el Vietnam del Norte, para derrocar al gobierno subvietnamita. Al enfrentamiento desembocó una guerra civil entre ambos lados, ¿no? Que pronto se convirtió en conflicto internacional. Todo hasta ahí parece tranquilo en el sentido de que es un tema interno y de ahí no debe pasar. Pero cuando Estados Unidos y otros países más apoyaron a Vietnam del Sur, mientras que Rusia, en este caso Unión Soviética, y la República Popular de China suministraron municiones a Vietnam del Norte, acá ya viene el tema, ¿no? El conflicto no solamente era interno, sino también de suma de poderes. Imagínense que cada uno iba a apoyar a uno de los bandos, pero digamos, ¿con qué intención? No es simplemente, yo lo apoyo porque pobrecito me da pena, no, es una intención bastante grande relacionados a lo que tenemos que considerar como el inicio de un conflicto. ¿Sí? Gracias. Bien, esto es en la parte, ¿sí? De los apoyos bilaterales que tienen estas, digamos, nuevas cepas de guerra, ¿no? El conflicto también afectó a Laos, donde el Pat Lao comunista combatió al gobierno desde los años de 1965 hasta 1973 y logró derrocar el régimen monárquico en el año 1975 y también involucró a Camboya
cuyo gobierno se rindió en 1973 al grupo comunista de Khmer Rojo. Regresando un poquito aquí al mapa, chicos, quiero que entiendan que la situación política de independencia de estos, digamos, ex territorios chinos, porque todos pertenecieron, ¿no?, al territorio antiguo chino, del gran imperio chino, fueron dividiéndose e independizándose por un gran por haber sido, ¿cómo podríamos mencionar?, impulsados con esta corriente ideológica llamado el socialismo, comunismo y bueno, todo parte del marxismo, ¿verdad? Esto es el gran detalle que vamos a ir conociendo en estos tiempos, y también es importante darnos cuenta de la situación real de lo que está sucediendo en estos acontecimientos. Son países vecinos, sobre todo Vietnam, pero Laos y Camboya hasta ese momento estaban bajo un régimen casi real y fueron eliminados en ese aspecto también. Bien, el texto nos va a hablar sobre las intervenciones de ambas potencias, ¿no?, de Estados Unidos por un lado, y otro lado va a ser Unión Soviética y China, para apoyar a las contendencias que ellos creen más convenientes, ¿sí? Brevemente, ¿no? En el año 1960 comenzaron a infiltrarse tropas norvietnamitas en Vietnam del Sur para ayudar al Vietcong. Los suministros de la Unión Soviética y China enviaban a Hanoi eran a su vez trasladados al sur a través de la ruta del Ho Chi Minh. En abril de 1961, Estados Unidos firmó un tratado de amistad y cooperación a Vietnam del Sur, y en diciembre el presidente estadounidense John F. Kennedy se comprometió con Vietnam del Sur para ayudarle a mantener su independencia, lo que hizo que llegaran a Saigon las primeras tropas estadounidenses, contando un año más tarde con un contingente, escuchen bien, de 11.200 soldados. El 1 de noviembre del año 1963, un golpe de estado militar puso fin al régimen de Diem, quien junto a su hermano y asesor político Ngo Dinh Hu fueron ejecutados. En el año siguiente ocurrió en el Golfo de Tonkin un incidente naval en el cual dos destructores estadounidenses informaron haber sido atacados 2 veces por lanchas vietnamitas. En la segunda ocasión llegaron a decir que les fueron lanzados decenas de torpedos. Esto resultó ser la excusa definitiva de Lyndon B. Johnson para solicitar al Congreso aprobar la resolución del Golfo de Tonkin, que confería plenos poderes para que las tropas estadounidenses presentes como asesores en Vietnam realizaran operaciones fuera del recinto de sus bases. ¿Qué quiere decir? Que estaban esperando la excusa para entrar en activación, ¿no? En principio estaban como de apoyo moral ahí, pero no estaban todavía en el conflicto físico. Tuvo que ocurrir esta situación donde Estados Unidos ya entra directamente al ataque. Además del poder de incrementar la presencia militar en ese país, pasando en un año de 60.000 soldados a 100.000 y más de 500.000 antes de finalizar la guerra. Una vez aprobada la resolución por el Congreso estadounidense, se inicia la guerra de Vietnam. En el año de 1965, aviones estadounidenses iniciaron sus bombardeos regulares sobre Vietnam del Norte. En junio del año siguiente, los aviones estadounidenses comenzaron a bombardear grandes instalaciones militares en las aproximaciones de Hanoi y el puerto de Haiphong. En octubre del año 66, representantes de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Corea del Sur y Filipinas se reunieron en Manila y se comprometieron a retirarse en un plazo de 6 meses si Vietnam del Norte cesaba sus ofensivas. Pero la oferta fue rechazada nuevamente por las autoridades norvietnamitas. En otras palabras, estaban duros en continuar con esta guerra. Al año siguiente, el gobierno estadounidense, presionado por la opinión pública, había llegado a la conclusión de que la guerra no se podría ganar. El 31 de marzo, el presidente Johnson anunció la paralización de los bombardeos sobre Vietnam del Norte, gesto que encontró una respuesta positiva en Hanoi. Y en mayo se iniciaron las conversaciones de paz en París entre Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el FNL del Vietcong, cuyos primeros resultados fueron negativos, por lo que la guerra continuó.
Ni la reducción de las tropas estadounidenses ni la muerte de Ho Chi Minh sirvieron para superar el estancamiento de las negociaciones de París. El año 1970 se reanudaron los ataques aéreos sobre Vietnam del Norte. Al año siguiente el ejército survietnamita combatía además en su territorio en Laos y Camboya, pero a pesar de los grandes bombardeos, los norvietnamitas seguían luchando y causando mucho daño a Estados Unidos. Todavía hasta el 8 de octubre se celebraron reuniones secretas en París entre Kissinger, asesor presidencial de Estados Unidos, y el delegado vietnamita Le Duc Tho. Se logró un avance en las negociaciones cuando Vietnam del Norte aceptó un plan de paz en el que se distinguían la solución militar de la guerra y el arreglo político. Vietnam del Norte renunciaba a su demanda de un gobierno de coalición con Vietnam del Sur y se estipulaba una fórmula para discutir simultáneamente la situación de Camboya y Laos. O sea, no solamente estaba Vietnam del Norte interesado en globalizar con el Vietnam del Sur, sino también necesitaban y querían todo el territorio de Camboya y Laos. Si bien el 26 de octubre Kissinger devela un plan de paz a 9 puntos, el presidente Thieu lo considera como una traición, ya que los aspectos técnicos quedaban sin resolver. El 23 de enero del año 1973, Nixon anuncia por televisión a todo Estados Unidos que se había alcanzado finalmente, tras 6 días de negociaciones, un acuerdo para el alto el fuego. Esto exigía el cese completo de las hostilidades, la evacuación de todas las tropas estadounidenses y de potencias extranjeras en Vietnam del Sur en un plazo de 60 días. El intercambio de todos los prisioneros de guerra de ambos bandos en intervalos quincenales y un plazo de 60 días. El reconocimiento de la zona desmilitarizada, o sea, ya no debería haber ejércitos, solo como frontera provisional y no como frontera política o territorial. A fines de marzo de 1973 se habían retirado todas las tropas estadounidenses. Vietnam proclamó su reunificación el 2 de julio del año 1976 con el nombre de República Socialista de Vietnam, estableciendo su capital en Hanoi y renombrando Saigón como ciudad de Ho Chi Minh. En otras palabras, chicos, lo que se buscó a las finales fue logrado por Vietnam del Norte, que era totalmente socialista, que directamente no fue apoyado con un ejército físico de la Unión Soviética, pero sí de muchas armas, de tecnología, no soldados. En cambio, Vietnam del Sur, de alguna otra forma, pidió apoyo a Estados Unidos sin necesidad ideológica de ser capitalistas. Ojo, porque si fuese así, Estados Unidos como sea hubiese buscado ganar. Pero como el conflicto fue muy largo y vieron que la mejor salida y el desgaste de Estados Unidos y no iba a conseguir mucho en ello, se decidió después de muchos años el retiro de sus tropas. Es así donde se va a firmar, digamos, el fin de este conflicto. Ahora, profesor, entre todo esto, ¿qué es lo interesante? Bueno, lo que en síntesis voy a explicar en dos palabras es que las guerras frías, consideradas pues los ataques de alguna u otra forma indirectas de Estados Unidos y Rusia o Unión Soviética hasta ese entonces, es por la idea ideológica. Unión Soviética, el comunismo, y Estados Unidos, el capitalismo, que desde siempre se han jurado pues enemistad por ideologías políticas. Si existe un país con un corte comunista socialista, va a ser apoyado por Rusia. Ya sucedió en Cuba, lo hemos visto, ¿no? Ahora en Vietnam. Esto también hay que entender otras realidades que Estados Unidos utilizó mucho, y es uno de los elementos que también deberían conocer ustedes, que el arma más poderosa que creó Estados Unidos no fue tanto una bomba nuclear. El arma más poderosa fue Hollywood, porque a través de Hollywood comenzó a ganar simpatía, interés y respeto de todo el mundo.
a través de sus grandes películas. ¿Qué películas surgían en esta época, chicos? Ustedes, de hecho, que habrán escuchado, no sé si habrán visto de la primera mano, las películas de Rambo. Y las películas de Rambo datan en estos conflictos, ¿no?, del apoyo americano en tierras de Vietnam. Es eso. Imagínense todo ese entorno, Hollywood va a servir mucho de transmisión de imagen ideológica de un capitalismo en todo el mundo hasta el día de hoy. Va a llegar un día, chicos, que yo voy a preparar una clase de la bomba llamada Hollywood para que ustedes lo puedan entender, pero esto es un adelanto. Estados Unidos paralelamente no pudo ganar una guerra militarmente, pero ganó económicamente e ideológicamente con las proyecciones de las películas que tenían. El Hollywood para ellos fue lo mejor y hasta el día de hoy funciona. Bien, chicos, hasta aquí voy a dejar la explicación y nada, cualquier pregunta déjenmelo en el chat. Muchas gracias.